Hola, en este video les hablaré sobre el Carlitos que odia el capitalismo, es decir Karl Marx. Espero que disfruten el video. Karl Marx, reconocido como el padre del comunismo y además es padre del materialismo histórico y el socialismo científico, fue un importante filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, periodista y revolucionario socialista alemán. Sin duda un hombre de varios oficios y de grandes talentos. La teoría de la lucha de clases y su materialismo histórico sin duda tuvo una gran importancia, pero primero que nada, ¿qué es materialismo histórico y lucha de clases? Lo explicaremos aquí mismo en el video, así que tranquilos. Primero que nada, el materialismo histórico se refiere a una doctrina de Marx y Engels. Esta dice los cambios de espíritu de sociedad, teniendo en cuenta que se expresaba en la superestructura, todo esto se deriva de relaciones económicas de producción. Es decir, lo que quiere decir el materialismo histórico es que la evolución de la historia se debe siempre a la economía, es decir, está relacionada a los medios de producción, por eso estudia la sociedad y leyes que rigen su desarrollo, las cuales son nocibles independientes a la conciencia. Honestamente este tema sirve para hacer un video a futuro al igual que el siguiente que tocaremos. Pero ¿cómo funciona esa evolución? Pues eso lo explica lo que es la teoría de lucha de clase. Dice que el motor de la historia es la lucha de clases, la cual es un existente antagonismo entre diferentes clases que siempre se repite en la historia, siendo el primero que controla mayormente la producción de la sociedad contra otra menor explotada por la primero, y esto hace avanzar la historia, la cual según Marx terminará desembocando en el comunismo. Por ejemplo, la burguesía ya ha derrocado a la nobleza con hechos como la Revolución Francesa y ahora la burguesía gobierna sobre el proletariado. Esta lucha hace avanzar la historia, todo esto valga a la redundancia que pude haber tenido, pero tenía que dejar todo esto bien claro. Ahora salgamos de este embrollo conceptual, el cual está interesante, pero no es el punto del central del video. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818. Su padre es judío y se convirtió al protestantismo, y todo eso es para eludir legislaciones antisemitas, y en 1824 lo bautizan en una iglesia luterana. Pero finalmente se volvió en un ateo materialista, rechazando la religión e incluso decía que la religión era el opio del pueblo. Recibió clases de su progenitor hasta el 1830, cuando entró a un gimnasio jesuita en Trier y después estudió en la Universidad de Bonn, Berlín y Jena. En 1842 estuvo trabajando de periodista e incluso se convirtió en jefe de redacción, pero por sus críticas que hizo, fue obligado a dejar su puesto en 1843. Después de irse a París, ser expulsado de ahí e irse a Bruselas, donde se hizo amigo de Friedrich Engels y notaron que tenían ambas cosas en común, escribieron varios libros, pero el más importante de ellos era el Manifiesto Comunista, las cuales constituyen la concepción del materialismo histórico. En el Manifiesto Comunista se presenta el sistema económico de cada momento de la historia y cómo satisfacía las necesidades humanas. En este libro se explica a profundidad y se determina la estructura social y la superestructura política e intelectual de cada periodo, y se muestra que la historia es una lucha de clases entre explotadores y explotados, lo cual explicamos anteriormente. En el libro El Capital, de que escribiría Marx, los cuales editaría Engels, analizan la estructura del sistema capitalista y se desarrolla la teoría que dice que la clase trabajadora, al apropiarse de la plusvalía, hizo varias obras más de gran relevancia como la Sagrada Familia y la ideología alemana, que estaban en contra de Feuerbach y los hegelianos de izquierda por idealistas. Durante sus últimos años luchó contra sus dolencias físicas que le impedían desarrollar sus obras políticas y literarias. Sus enfermedades fueron trastorno hepático, brote de antrax, forúnculos en el cuello, el pecho, la espalda y nalgas, dolores de muelas, inflamaciones oculares, abscesos pulmonares, hemorroides, pleuresía, dolores de cabeza persistentes y tos, que le hacían imposible dormir sin drogas. Después de la muerte de su esposa por el cáncer, Marx desarrolló un catarro que derivó en una bronquitis y después sufriría pleuresía que acabaría con su vida en el 14 de marzo de 1883 en Londres a los 64 años, sin duda sufrió mucho en sus últimos años. Además, murió siendo apátrida y su cuerpo fue enterrado en el cementerio Highgate en Londres en el año 1883 en el 17 de marzo. Para concluir todo, es menester decir que sin duda es muy influyente y a pesar del fracaso del comunismo ante el capitalismo, es decir, por lo menos considerando el tema del sistema económico imperante en la actualidad, ya que el vencedor sería el capitalismo.
Volviendo al punto es que en realidad Karl Marx sin duda fue un genio muy influyente en la sociedad de su época y sociedad actual. Si le gustó el video suscríbanse, denle like y compártanlo, nos ayudaría mucho. Chaito.